En este video conocerás la importancia de la figura del patrocinador dentro de un proyecto. Este es un importante rol en la gestión del proyecto y el PMBOK en su séptima edición así lo destaca. Por ello, dedicó uno de sus apéndices a este rol clave. Un patrocinador activo en un proyecto es considerado un factor crítico de éxito para lograr resultados positivos. Lo primero que tienes que saber es que los proyectos son iniciados por una entidad externa a estos como un patrocinador. También pueden ser iniciados como parte de un programa o por un representante de la oficina de gestión de proyectos o un gerente del portafolio de proyectos. El siguiente gráfico me gusta mucho porque muestra los límites del proyecto y se observa que un patrocinador es quien da pie al proyecto. Este gráfico estuvo disponible hasta el PMBOK en su sexta edición. Si no lo sabes, el PMBOK en su séptima edición tiene una estructura totalmente diferente. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre la estructura del PMBOK en su séptima edición. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos u OPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y apoyar el canal con un like. Revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. A continuación te comento lo que debes saber sobre el patrocinador. El iniciador del proyecto o patrocinador debe encontrarse a un nivel adecuado para obtener el financiamiento del proyecto y comprometer los recursos para el mismo. El patrocinador le otorga autoridad y poder al director del proyecto. Su involucramiento activo y supervisión brinda soporte al director del proyecto y al equipo para impulsar sus resultados. Una de las actividades principales del patrocinador es vincular al equipo del proyecto con la estrategia y la visión ejecutiva de la organización. Además, debe asegurarse de comunicar la visión, las metas y expectativas al equipo. También debe abogar por el proyecto y por el equipo. Asimismo, facilita las decisiones a nivel ejecutivo y asegura los recursos requeridos para el proyecto, ya sean recursos del equipo o de personal y los recursos físicos. En el caso de los recursos del equipo, debe garantizar que cuenten con las habilidades necesarias. Igualmente, debe mantener al proyecto alineado con los objetivos del negocio y eliminar obstáculos. Otra función clave de un patrocinador es abordar los problemas que estén fuera de la autoridad del equipo del proyecto. También debe asegurar que luego del cierre del proyecto se materialicen los beneficios del mismo, los cuales debió documentar en el caso de negocio del proyecto. Recuerda que el patrocinador es el responsable del desarrollo y mantenimiento del caso de negocio. Arriba en las tarjetas te dejo un video donde explico la estructura del caso de negocio y otro video donde te muestro un caso práctico o ejemplo del mismo. En la imagen de la esfera de influencia del director de proyectos podrás ver que el patrocinador se encuentra a nivel de los comités de dirección, la Oficina de Gestión del Cambio o Change Management Office y la Oficina de Gestión de Proyectos o PMO. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre las funciones de la PMO. Si eres patrocinador de un proyecto o si diriges un proyecto, debes saber que el patrocinador te debe apoyar en 6 áreas claves. 1. Visión. Debe establecer y comunicar la visión y dirección del proyecto. 2. Valor del negocio. Debe mantener al equipo alineado con los objetivos estratégicos y de negocio. 3. Enfoque en el cliente. Debe equilibrar las necesidades y prioridades de los interesados. 4. Decisiones. Debe tomar o dirigir las decisiones que estén fuera de la autoridad del equipo del proyecto. 5. Motivación. Esto lo logrará al involucrarse y apoyar activamente al equipo del proyecto. Y 6. Rendición de cuentas. Debe rendir cuentas a la organización sobre los resultados del proyecto. Ten en cuenta que el patrocinador siempre debe estar involucrado con el proyecto. De no ser así, se pueden ocasionar impactos negativos al mismo. También trabaja junto con el equipo para adaptar la estructura, la cultura, los procesos y roles para lograr mejores resultados. Influye y colabora con los interesados de la organización para habilitar los cambios que surgen como consecuencia del proyecto. También elimina impedimentos y barreras o incidentes que estén fuera de la autoridad o capacidad del equipo. Una actuación efectiva del patrocinador del proyecto aumenta la probabilidad de éxito de los proyectos. Además, debes tomar en consideración que el patrocinador puede ser interno o externo a la organización del director del proyecto. Su rol permite promover el proyecto y ser portavoz frente a los altos niveles de dirección para conseguir apoyo y promover los beneficios del proyecto.
También sirve como una vía de escalamiento para los asuntos que están fuera del alcance del director del proyecto y del equipo. Debe garantizar la transferencia eficiente de los entregables del proyecto hacia el negocio o las operaciones de la organización y puede participar en asuntos importantes como las autorizaciones de cambios de alcance, revisiones al final de las fases, revisiones de riesgos o decisiones si el proyecto debe continuar o no. Como puedes observar, el patrocinador es un gran aliado del proyecto. Apoya el canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. También te invito a suscribirte al canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.